Ayer Marruecos le mandó un recordatorio a España, un recordatorio de que no somos lo mismo, de que en cualquier momento el Mohamed decide inundar Ceuta y Melilla con decenas de miles de personas y lo hace y ya está, y tú te callas. ¿Que tienes 80.000 personas viviendo en Ceuta? Veo tu apuesta y te subo 100.000 mataos que tengo aquí y que puedo lanzarte a placer como una oleada de carne de cañón para saturarte la ciudad. Ya está. Es una diferencia de mentalidad abismal, porque figúrate tú que a ti, como español, te digan: oye, vamos a mandaros a 100.000 de vosotros a Gibraltar para que saltáis el control fronterizo y provoquéis el caos como medida de presión a Reino Unido. A Gibraltar. Español o para nadie. Es que es absolutamente impensable que vayas a acceder a algo de eso, pero en Marruecos esa es una carta que Mohamed juega siempre que le sale de las pelotas. Y sus pelotas han dicho que el 30 de julio, cuando Pedro estaba iniciando sus vacaciones, pues igual era un buen momento para recordar que no somos lo mismo. Arranco así el vídeo para que mantengáis esa idea en mente, la de el valor y el propósito que cada nación le da a la vida de sus ciudadanos. Para ambos países eres tan solo un activo, pero está claro que para Marruecos también sirves como horda, porque mientras Mohamed VI celebraba 27 años en el trono en una plaza a pocos kilómetros de Ceuta, decenas de miles de personas cruzaban la frontera a nado, andando y corriendo hacia una ciudad española que tiene 83.000 habitantes. Ahora estas ciudades se enfrentan a una crisis migratoria de cojones, con ejército desplegado y con Italia reflejando lo que toda Europa está pensando sobre España al amenazar con cerrarnos el espacio Schengen. Además, tenemos a la Casa Blanca aprovechando el momento para meter el dedo en la llaga de manera simultánea. Vamos a ver qué ha pasado exactamente aquí y qué podemos esperar al futuro, pero antes ya sabes, déjala comentada, suscríbete, compartida, me gusteada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Bien, para empezar vamos a aclarar una cosa para la gente que no conoce bien el mapa de España. La península ibérica y Marruecos no comparten frontera terrestre, hay mar de por medio. Pero España sí comparte frontera terrestre con Marruecos a día de hoy. Y digo a día de hoy porque con los que tenemos al mando, vete a saber mañana cómo está el tema. Esta frontera terrestre está en Ceuta y en Melilla. Estas dos son ciudades que han pertenecido a la idea de España desde siglos antes de que Marruecos llegase a ser un concepto. Melilla es española desde 1497, que es cuando la conquista la corona de Castilla, y Ceuta era de Portugal desde que la conquistasen en 1415. Con la unión de las monarquías ibéricas y su posterior separación quedó vinculada a la corona de Castilla y en consecuencia a España. Lo aclaro porque hay gente que viendo la noticia piensa que la horda que ha entrado está ahora mismo recorriendo la península ibérica y no es así. Están jodiendo enormemente a la gente de estas ciudades, pero como no continúen su triatlón por el estrecho de Gibraltar, ahí se quedan. Bien, Ceuta y Melilla vienen siendo usadas como puerta de entrada a España y por consiguiente a Europa desde hace mucho tiempo, y el rey Mohamed la usa como punto de presión siempre que le apetece. Durante los últimos días de julio entraron en Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas, la mayoría nadando, bordeando los espigones del Tarajal y de Benzú. Lo dijo el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, el equivalente al 2% de la población de Ceuta entró en menos de 10 días. Pero entonces llegó el jueves 30. Si 2.000 personas cruzando ilegalmente en 10 días os parecen mucho, agarraros las pelotas. Porque este jueves la policía está diciendo que al menos 30.000 han cruzado en menos de 24 horas. La situación que se vive en Ceuta, la situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Por supuesto, el ministro del Interior ha salido corriendo, a no decir nada en absoluto, pero han organizado un viaje que va hoy a Ceuta para hacer como que están muy preocupados. Dejad que os recuerde que este era Pedro haciéndose el digno con Elon Musk defendiendo la inmigración. Some say we've gone too far, that we're going against the current, but I would like to ask you, when did recognizing rights become something radical? When did empathy become something exceptional? Spain is above all a welcoming country, and this is the path we choose: dignity, community, and justice. Y es que cuando tienes al turrismo de la moralina sobre la inmigración al cargo del volante, no puedes ir a contradecirte. Bueno, a contradecirte más de lo que se contradijo minutos antes de que empezase la avalancha de gente, porque Pedro salió en rueda de prensa a decir que igual le tocaba ir empezando a aplicar controles migratorios y retornos más férreos en su marco de la visita a Argelia. Y una de las cuestiones que yo le traté al presidente Tebboune y por supuesto también a su gobierno es la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de manera mucho más intensa para que, en efecto, bueno, pues esta migración irregular, que es verdad que estamos controlando mejor en relación con el año pasado, pues no tense a unas islas, las Islas Baleares, pues que efectivamente están sufriendo una situación que desde el Gobierno de España pues seguimos con cautela y que le he trasladado a la presidenta de las Islas Baleares, pues trataremos de manera conjunta para, bueno, pues tratar de reducir esa presión.
situación. Parece que de repente se volvió turboderechista el Pedro con la inmigración, ¿eh? Todo esto al día siguiente de que su querida Pilar Alegría, a la que mandó a inmolarse en las elecciones autonómicas aragonesas, dijese que había que hacerse cargo de los menas, que aunque hubiesen llegado hace 2 minutos ya eran hijos de Aragón. Aquí no vale decir, oiga, esto no va conmigo. Sí, sí, claro que va con usted. Entre otras cosas porque, como les digo, es que los niños menores tutelados, vengan de donde vengan de Irán o vengan de Canarias, son los hijos e hijas del gobierno de Aragón. Cuenta con mi espada. Dicho esto, por supuesto, al Pedro no le ha quedado más que cancelar sus vacaciones en Lanzarote para ir a Ceuta y salvar cara después de que el bueno de Mohamed nos haya lanzado literalmente a decenas de miles de sus personas para colapsar Ceuta. Porque el que piense que esto es una quedada de colegas que han dicho simultáneamente, buah, tú, ¿sabes qué molaría hacer justo hoy que Pedro acaba de visitar Argelia y que se va de vacaciones? ¿Cruzar la frontera de Ceuta en absoluta masa? Sí, sí, eso haremos. Vamos a irnos afinados en camiones con asistencia policial marroquí para asaltar Ceuta en plan triatlón. ¿Y cómo entraron? Te preguntarás. Pues como digo, a nado y a pie bordeando los espigones. En algunos puntos son 8 kilómetros de travesía, pero en el extremo del Tarajal apenas son 20 metros de agua lo que separan Marruecos y España. En Castillejos, la ciudad marroquí pegada a la frontera, se formó una columna humana de 5 kilómetros. Os hablo de gente que movilizaron desde todo Marruecos, para que entendáis de nuevo que esa gente que ha cruzado no es lo que te van a pintar. No es tu abuelita ni tu primo, son personas, mayormente hombres, que ha movilizado Mohamed específicamente para el propósito de demostrar que tiene capacidad de usar carne de cañón a placer. Sí, total, no tiene nada mejor que hacer. La agencia EFE entrevistó a un chaval que había llegado desde Tánger porque, dijo, había oído que la frontera se había abierto. Es que es lo que hace el cabrón este. En 2021, cuando cruzaron también miles de marroquíes, varios menores dijeron que les habían dicho que iban de excursión a Ceuta para ver a Messi y Cristiano Ronaldo, que iban a jugar un partido juntos. Movilizaron autobuses delante de las escuelas para recoger a los críos y llevarlos a hacer de carne de cañón. Y esto, como consecuencia inevitable, trae el colapso de los servicios de estas ciudades. El CETI es el centro de estancia temporal y tiene 512 plazas para atender a los que cruzan ilegalmente la frontera. El jueves había dentro unas 800 personas y más de 1000 esperando fuera, durmiendo en los alrededores. Pero es que antes de la avalancha ya había 400 ahí metidos. ¿Dónde creéis que estaban el resto de los 30.000 que cruzaron? Pues esparcidos por las calles de Ceuta. Gente que tiene que comer, beber, cagar y mear. Un número que representa casi un 50% de la población de Ceuta en la calle, con los problemas de seguridad e higiene que eso conlleva. Los centros de menores están, según el propio gobierno de la ciudad, por encima del 1000% de su capacidad ordinaria. 1000%. Y entre los que entraron el jueves había alrededor de 500 menores que por ley no se pueden meter en un CETI de adultos ni devolver de cualquier manera porque pasa lo que pasa. En la calle, el centro comercial Parques de Ceuta se cerró, porque imaginad qué pasaría en las tiendas si entran 30.000 indocumentados de los que no sabes nada de nada. Día, Carrefour, Kiabi, Zara, bares, restaurantes, kioscos, todo con las persianas abajo a media tarde. Los ceutíes se encerraron en su casa ante los riesgos que había fuera. Como mujer, esto es para vivirlo. Esto es una invasión. Han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa. De verdad, es que no hay derecho. Lorena, la verdad que ahora estamos en un momento muy complicado. Y por la noche la Policía Nacional y la Policía Local fueron desplegadas por el centro específicamente para evitar robos, porque la mayoría de los que cruzaron llegaron en bañador y sin absolutamente nada. Pero vamos, que por supuesto el caprichito de Mohamed de cruzar a toda esta peña no vino sin consecuencias mortales que vienen inevitablemente cuando usas a peones para hacer trabajo sucio. La Guardia Civil recuperó 8 cuerpos del mar y salvamento marítimo a otros más. A lo largo del día fue subiendo la cifra hasta 14 cadáveres en 24 horas. En lo que va de año, hablamos de más de 40 personas ahogadas intentando llegar a nado a Ceuta. O sea, 40 muertos en una travesía de 8 kilómetros. Lo cual es de cajón. Cuando haces cosas de pieza desechable, te acabará pasando lo que le pasa a las piezas desechables. Y esto no solo ha pasado en Ceuta. El jueves por la noche, España cerró el único paso fronterizo operativo entre Melilla y Marruecos, después de un intento de entrada a la carretera simultáneo tanto por Beni Enzar como por la zona del dique sur. En ese intento se escucharon disparos y la delegación del gobierno pidió a los vecinos de Melilla que no se acercasen al perímetro.
1, 2, 3. Mira la lejanía, mira la policía. El presidente de Melilla había avisado de un aumento del 80% en la llegada de menores extranjeros no acompañados en el último mes, que además es el trucazo. Da igual que tengas canas en los huevos, tú di que eres menor de edad y ya les obligas a hacerte una prueba médica y a colapsar el sistema mientras verifican si tienes o no derecho a estar ahí. En Melilla, por supuesto, también colapsaron los centros de menores precisamente por el abuso que hay con decir que eres menor para activar el trato premium. Además, el presidente de Melilla añadió que esto que había pasado era una catástrofe permitida por la inacción del gobierno nacional. El 21 de julio, la Armada ya había reforzado la vigilancia de Melilla con el patrullero Isla Pinto, 9 días antes del desastre, es decir, que se veía venir esto. Pero hablemos de por qué al rey le ha apetecido lanzar a su población sin importarle las consecuencias lo más mínimo. Porque la realidad de Marruecos es esa, es una monarquía totalitaria que hace y deshace según le salga de los cojones, y con cero interés en mejorar la vida de su población. ¿Por qué el 30 de julio y no el 20 de agosto? Veréis, el 20 de julio Pedro Sánchez viajó a Argelia para culminar la normalización con el país, que se había roto desde 2022 precisamente porque a Pedro le apeteció, por lo que sea, girar toda nuestra política nacional sobre el Sáhara Occidental para apoyar a Marruecos, cosa que Argelia, que es quien nos vende gran parte del gas que consumimos, pues no le hizo demasiada gracia. Le acompañaron el ministro de Exteriores Álvarez, la vicepresidenta tercera, cuarta o quinta Agesen y 4 empresarios. En esta visita se acordó celebrar una reunión de alto nivel hispano-argelina en un foro que no se reúne desde el año 2018. Tal como digo, este viaje era extremadamente importante porque cuando Argelia rompió el Tratado de Amistad en junio de 2022, bloqueó prácticamente todo el comercio bilateral, menos el gas. Y claro, a Marruecos pues no le interesa que España normalice relaciones porque Argelia es su principal rival en el tema del Sáhara. Además, a Mohamed no le ha sentado bien que se haya sacado una ley en España que concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1977, aunque no residan legalmente en España. Para Marruecos, eso es tocar el Sáhara por la puerta de atrás y responde con estas jugadas usando a su población como si fuesen un chicle de usar y tirar. Además, tal como dije, el 30 de julio ha sido la fiesta del trono, el aniversario de entronación del Mohamed VI, 27 añitos, y la recepción oficial no se ha celebrado en Rabat, se ha celebrado en una plaza en Castillejos, la misma ciudad de la que salió la columna de 5 kilómetros de marroquíes para cruzar la frontera. ¡Qué la casualidad! En su discurso, Mohamed habló de estabilidad y crecimiento económico, de que Marruecos crecía a razón de 4,9 puntos porcentuales. Ahora, de los 30.000 marroquíes que se lanzaron contra la frontera española, no creáis que dijo una puta mierda. Claro, decir que la economía de tu país crece a razón de 5 puntos porcentuales mientras una horda entra en España dando la imagen de que huyen de un país que no funciona, pues no queda muy bien. ¡Estamos hartos de Marruecos! Las armas se usan, pero no se enseñan. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Porque si algo tiene esto, es que no es nuevo. Marruecos lleva 50 años usando el mismo manual y a nosotros nos sigue pillando en bragas. En noviembre de 1975 tenéis la Marcha Verde. 350.000 civiles marroquíes caminando hacia el Sáhara español mientras Franco se moría en una cama. Marruecos se quedó el territorio usando a sus civiles, de nuevo, como carne de cañón sin pegar un solo tiro. En julio de 2002 tenéis lo del tema del islote Perejil. 12 gendarmes marroquíes llegaron nadando y montaron una tienda de campaña para ver si España reaccionaba o no, y reaccionó. En mayo de 2021 España acogió en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario. Marruecos relajó ese día la vigilancia y entre 8.000 y 10.000 personas entraron en Ceuta en 48 horas. 1.500 de ellas eran menores. El Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio de 2021 una resolución acusando a Marruecos de violar la Convención de los Derechos del Niño por usar menores como instrumento de presión. Que ya me dirás tú lo que le importa a Mohamed que le digan esto, si los tiene para usar y tirar. Poco después, en junio de 2022, ocurrió la tragedia del barrio chino de Melilla. 23 muertos según las ONGs, 18 según Marruecos, 70 desaparecidos. El patrón es siempre el mismo. Marruecos abre el grifo, se sube la presión sin llegar a cruzar la línea que obligaría a Europa a responder de verdad y después niega todo y le echa la culpa a las mafias y a los rumores de las redes sociales. Todo esto cuando tienes vídeos de la policía marroquí gestionando la logística de la horda, ¿sabes? Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte
ya sea en el océano o ya sea en este caso en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora, que si no te quieres creer estos vídeos, te diré que los agentes desplegados en el espigón del Tarajal dicen que literalmente la gendarmería marroquí estaba de brazos cruzados mientras todo esto pasaba. Las fuerzas auxiliares encargadas de la seguridad terrestre se retiraron al paso de los jóvenes. Las vallas de protección no estaban custodiadas. Solo por la tarde, cuando la cosa se les había ido de las manos, la policía marroquí sacó gases lacrimógenos y camiones lanzaagua para dispersar a la multitud. Es decir, que cuando les apeteció se cortó la oleada. Y dirás, bueno, si ya para recuperar un islote de mierda en el que había 12 mataos mandamos a las Fuerzas Armadas, seguro que para esto estábamos preparados y hemos respondido con contundencia, ¿no? El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento y con contundencia. Pues que sepáis que el refuerzo que mandó Marlaska desde el Ministerio de Interior fueron 30 guardias civiles y una lancha que estaba rota. Todo ello cuando tenías informes apuntando a que se estaba cocinando algo. Porque de nuevo, si pensáis que esto es algo esporádico que ha surgido como mente colmena marroquí, que termine de fumarse el porro. Esto lleva organizado desde hace tiempo porque si no, no eres capaz de meter 30.000 personas en Ceuta en menos de 24 horas. El despliegue del Ejército de Tierra, un buque de la Armada y cientos de policías de la UIP y la UPR llegaron esta mañana, es decir, 24 horas después de que empezase el asedio. En consecuencia, creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. ¿Dónde estaban cuando el Folde Oeste cayó? ¿Dónde estaba Góndor cuando nuestros enemigos nos cercaron? ¿Dónde estaba Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, pidió que se declarase la emergencia nacional y el mando único. Atendido el salto cualitativo que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes en nuestra ciudad, considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército, el cierre de la mencionada frontera. Desde Interior, Marlaska le dijo que no se puede, porque la Ley 17/2015 de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como riesgo, solo las inundaciones, los seísmos, los volcanes, los incendios forestales y el riesgo nuclear. Técnicamente tiene razón, pero que le digas a una ciudad que acaba de recibir la penetración por detrás de un número de personas indocumentadas que representa el 50% de su actual población, que no puedes declarar la emergencia nacional porque el papelito que tienes dice que es solo para causas naturales, pues vamos a decir que mucha gracia no les hace. Entiendo que están haciendo ya el cálculo de que quienes les van a votar en un futuro son los que llegan, no los que están. ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! Ahora bien, esto trae sus consecuencias, porque aquí ya venimos tiempo diciendo que a España en Europa le están mirando muy feo desde hace tiempo con el tema migratorio. Que pueden entender perfectamente que a Pedro le viene bien traer población nueva porque la que viene gobernando pues tiene una opinión de él muy marcada. ¿Qué quieren? ¿Milagro? La culpa la tiene todo Sánchez, que es un sinvergüenza. Y un hijo de puta. No, ya está, ya, caballero. Bueno, venga. Eso ya le vale, ¿no? Sí, bueno, pues Pero cuando esa estrategia electoral pasa por regularizar a cientos de miles de personas que van a pasar a poder circular libremente por el espacio Schengen sin saber si en su país son delincuentes, pues vamos a decir que no les termina de flipar la idea. Más que nada porque están en pleno giro la ultraturboderecha al haber aplicado el reglamento de retorno, un reglamento europeo que permite a los países de la Unión enviar a sus ilegales a centros de retorno en países terceros, ya que los indocumentados no dicen de dónde son para evitar que los deporten. Y con la maravillosa burocracia garantista europea eso implica seguir tu vida como si nada, porque ni te detienen, ni vas a presentarte ante la audiencia a la que te citarán para dentro de unos meses, ni van a mover un puto dedo para sacarte de ahí. Pues, ¿y la europea? La Unión parece haberse dado cuenta de que el sistema del bienestar que venden a su población no es sostenible cuando absorbes indiscriminadamente a inmigración que no viene a trabajar sino a abusar del sistema que depende de que la gente contribuya más de lo que chupa de él. Y claro, esto choca frontalmente, tal como digo, con la estrategia de Pedro, que pasa por amasar más y más inmigración, regularizarla y trabajarse su nacionalidad para, en unos años, cuando la consigan, capitalizar ese voto. Y como el resto de países no quieren que esos ilegales usen el espacio Schengen para ir por Europa como Pedro por su casa, pues tienes a Italia, por ejemplo, diciendo que igual a España le empieza a reactivar el control de fronteras porque es un puto colador. ¿De qué me sirve que yo me curre mi política migratoria si luego van a entrar los inmigrantes indirectamente a través de España? Pero espérate, que no es ni lo mejor del cuento, porque el genio de nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, ha convocado al embajador italiano para denunciar esa tropelía de declaración racista italiana. Al final, el racismo, la xenofobia, son enfermedades graves, enfermedades del alma. Y no vamos a permitir, y yo como ministro de Asuntos Exteriores, que nadie introduzca ese veneno en nuestro país. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal!
¡Alerta por subnormal! Eso sí, al embajador marroquí, por la jugada de la horda que ha inundado a Ceuta, no le ha dicho ni pío. Uno pensaría que a quien le deberías cantar las 40 es a Marruecos, pero insisto, Álvarez sirve a quien sirve. Esto mientras todos los partidos de Ceuta, todos sin excepción, pidieron al gobierno cerrar inmediatamente la frontera y desplegar al ejército, en una ciudad donde normalmente no se ponen de acuerdo ni para la hora. Ahora, para entender los intereses que hay aquí, ¿dónde está Estados Unidos en todo esto? La portavoz adjunta de la Casa Blanca salió el jueves a decir que Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de lo que pasaría si seguía aplicando políticas globalistas de extrema izquierda y que España y los países que han adoptado esa filosofía deberían cambiar de rumbo de inmediato o arriesgarse a su propia desaparición. Es decir, le echan la culpa a España de que Marruecos les azuce con decenas de miles de indocumentados. Lo mejor es que ese mismo día el Departamento de Estado emitió una nota felicitando al rey y al pueblo de Marruecos por la fiesta del trono, recordando casi 250 años de amistad sólida y reafirmando el apoyo en la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como única base para una solución. Y esto porque los yanquis motivaron la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU en la que dicen que la autonomía saharaui bajo soberanía de Marruecos es lo más viable para el futuro. Es decir, que Marruecos ha ganado la partida del Sáhara con Washington de su lado y lo sabe. Y como está en racha, hay analistas que dicen que no va a parar ahí, que la siguiente aspiración de Rabat es que algún día Washington bendiga también la anexión de Ceuta y Melilla. ¿Significa que vaya a pasar? Pues no, pero cuando los yanquis ya te han regalado el Sáhara no es una locura pensar que igual te pueden regalar también Ceuta y Melilla, porque seamos sinceros, que la OTAN no se va a meter ahí y menos apoyando a Pedro Sánchez ni cotiza. Y ya como guinda del pastel, Portugal, España y Marruecos organizan juntos el Mundial del 2030 con dudas sobre dónde se va a celebrar la final, si en el Santiago Bernabéu en Madrid o en el Estadio Hassan II en Casablanca. Ahora, ¿sabéis quién se puso a apoyar a Marruecos cuando se robaron la Copa África por lo administrativo? ¿Y sabéis quién estaba el jueves estrechándole la mano a Mohamed el día del trono? Infantino, de nuevo, a pocos kilómetros de una película de terror en la frontera. No digo más. Y antes de cerrar os meto un apunte legal, porque para entender las consecuencias con los inmigrantes que cruzan tenéis que entender la ley española. El 8 de julio de este año se difundió una sentencia que se había dictado el 29 de junio y la dictaba la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España. Este fijó la doctrina sobre las devoluciones en calientes de inmigrantes. Es exactamente a lo que suena, devoluciones en el momento en el que te han pillado cruzando la frontera. Bien, el Tribunal Supremo le dio la razón a un ciudadano argelino que había sido entregado a Marruecos en noviembre de 2024. Los argumentos que usan son muy bonitos si vives en la parte norte de Europa, donde compartes frontera con países con valores y aprecio por la vida de su gente. Pero cuando compartes frontera con Marruecos, la cosa es muy diferente. Bien, según dicen, para que te rechacen en la frontera en caliente, según la ley de extranjería, te tienen que haber detectado superando un elemento físico de contención, véase una muralla, un alambrado, unas vallas, pero el mar no se considera en sí una contención. El que llega nadando no supera una barrera y por tanto no se le puede rechazar en la frontera. Tócate los huevos. Es cierto, y quiero también apuntarlo, que durante estos últimos días, posterior al conocimiento de esta sentencia, se produjo un repunte de llegadas de migración irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta. El Supremo se ha acabado de lucir ya. Por eso digo que si tú compartes frontera con un país como Marruecos, en zonas como Ceuta y Melilla, este tipo de mentalidad no la puedes aplicar porque te inundan el país con una horda a través de estas ciudades precisamente como lo vimos ayer. Y esta horda cruza nadando y te dan por el culo con lo de los elementos de contención. Dicho eso, al menos dejan la puerta abierta a que se pueden instalar elementos de contención en el mar para bloquear a esa gente que entra a nado. La Asociación Española de Guardias Civiles lleva la de Dios pidiendo balizas y redes para delimitar físicamente el mar y evitar las lagunas legales que muchos aprovechan. Pero, obviamente, ayer ni estaban ni se las esperaban. Además, otra asociación unificada de la Guardia Civil avisó el 15 de julio diciendo literalmente: esto va a colapsar. 15 días antes de que ocurriese lo que ha ocurrido. Y ayer, por supuesto, hicieron la de os lo dijimos y no hicisteis ni puto caso. Hoy puedes decir, te lo dije. Ahora no quiero hacerlo. Pero claro que se lo dije. Imagino que la directora de la Guardia Civil puesta por el PSOE, Mercedes González, estaba más preocupada de tomarse el café con la cloaquera Ley de 10 y de que el general de zona de Madrid no fuese al acto del 2 de mayo para darle una patada en el culo a Ayuso. Ah, y por aclarar una cosa, el Supremo no es que diga que no se puede devolver a la gente que cruce por el mar, dice que no se puede devolver en caliente, o sea, en el momento. Es decir, que por poder puedes meterte en la jungla burocrática de abrirle un expediente por entrada ilegal al que viene por el mar, esperar los meses que haga falta mientras pulula por tu territorio. Y ya si eso, cuando llegue el momento,
Pues puedes deportarle si averiguas de dónde venía y todo eso. Han pasado 84 años. Dicho esto, España y Marruecos anunciaron el jueves un acuerdo para devolver a todos los que habían entrado irregularmente lo antes posible. Rabat lo confirmó públicamente después de varias horas de silencio oficial, aunque para hacerlo van a tener que hacer uso de un instrumento legal que es el Acuerdo de Readmisión Hispano-Marroquí. Históricamente se ha aplicado con cuentagotas, porque Marruecos acepta o no acepta según le convenga políticamente. Y ahí está la clave, que te inyecta decenas de miles de personas y luego te los acepta de vuelta a cambio del típico chantaje que puede hacer alguien que no le da ningún valor a la vida de su gente. Y esto además limitado por la burocracia española, que tal como dije, no acepta que devolvamos a nadie en caliente si vino nadando. Por eso visteis a tantos cruzando con neopreno. Hay que identificar, reseñar, abrir expediente individual y darle todas las garantías a cada persona. Y esperar luego a que llegue el día oportuno. Entre tanto, te los comes en tu territorio con patatas. Marruecos se aprovecha precisamente de eso, de la legalidad y la burocracia española que tratan con cuidado a quienes ellos tratan como ganado. Bueno, y de los menores ya ni os hablo porque apaga y vámonos. Por eso, además, el retorno se va a alargar, ya que van a decir todos que son menores de edad, haciendo necesaria una prueba médica para determinar los años que tienen, dilatando más aún el proceso. Ya en 2021 los tribunales tumbaron el intento del gobierno de devolver a menores marroquíes en bloque. Además, con la reforma de extranjería de marzo de 2025, cuando una comunidad supera el 150% de su capacidad de acogida de menores, el reparto entre comunidades es obligatorio. Bien, con esto en mente, Ceuta está por encima del 1000%. ¿Y quién se va a comer todos esos supuestos menores? Pues toda la puta península, mientras Marruecos sigue lanzando oleadas. Así que nada, gente, mucha suerte porque va a hacer falta. Dicho eso, yo te cuento todo sin tener ni puta idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Es Mohamed el peor dirigente que un país occidental puede tener como vecino? ¿Exagero al decir que usa a su gente como carne de cañón y que le importa una mierda sus vidas? ¿Espabilará España y se pondrá las pilas con las fronteras entendiendo el vecino que tiene? ¿O sucumbiremos al aislamiento con Europa por las ansias de poder de un sujeto siniestro? Suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.